Perfecto, entonces, vamos hoy, Dios mediante, a terminar el capítulo 9 de Lucas. Vamos a ver, ahora sí. Vamos entonces a Lucas, ¿no es cierto? Ahora, bueno, primero algunas cosas informativas, digamos, aquí antes de comenzar como tal. El Evangelio de Lucas, como habíamos visto ya hace bastante tiempo, tiene o está dividido básicamente en dos grandes partes. De hecho, hoy hemos de terminar la primera parte temática del Evangelio de Lucas, que va hasta el final del capítulo 9, que básicamente engloba todo lo que es el ministerio del Señor Jesús en Galilea. ¿De acuerdo? A partir de aquí, como ya vemos en el versículo 51, comienza lo que se conoce como el viaje hacia Jerusalén. ¿De acuerdo? Y todo este pasaje va a ser hacia, digamos, todos los capítulos que sigan van a ser en el contexto del viaje hacia Jerusalén que emprende el Señor Jesús. Ahora vale la pena decirlo una cosa. El viaje del Señor Jesús, si ustedes se acuerdan, de pronto pueden verlo en alguna otra parte de la Biblia, que así digo, tanto en el libro de Marcos como en el libro de Mateo, resulta que el viaje no se hace, y ahora lo vamos a ver, no se hace vía Samaria. Aquí vamos a ver, ¿no? Que se va a hacer por vía Samaria. Sin embargo, vamos a ver que esta es una particularidad justamente de Lucas. Vamos a ver, ahorita les comparto un mapa para no hablar así de memoria. Si me dan un ratito. Exacto. Muy bien, aquí está. Encontré el mapa que quería. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, este es un mapa, ¿no es cierto? Y si ustedes le ven aquí, dice, le voy a hacer un poquito más grande para que veamos el título, dice el viaje de Jesús desde Galilea a Judea. Entonces, ¿qué resulta? Que hay dos posibles rutas, ¿ya? Hay dos posibles rutas, una según Marcos y según Marcos y Mateo, y otra según Lucas, ¿ya? Según Marcos y según Mateo, el Señor Jesús, después de estar en toda la región de Galilea predicando y todo lo demás, hace el viaje por la región de Perea. Como vemos aquí, Perea es la región de acá. Aquí vemos, no sé si ven mi mouse, si no ahorita le salto. En esta región de aquí de Pelea, de Perea. ¿Ya? Esta es la más aceptada. Algunos dicen que, como ven aquí, posiblemente cruzó el Jordán y se fue por Perea y después por a la altura de Jericó cruzó de nuevo el Jordán y llegó finalmente a Jerusalén. Pero eso según Marcos y según Mateo. Según Lucas, él va y manda, como dice, ya vamos a verlo, manda a algunos de sus discípulos para que vayan a algún pueblo de Samaria, que vemos que Samaria era toda esta región que aquí está en morado, ya, que era como una especie de provincia, por así decirlo, ya, Samaria igual que Judea o Galilea, ya, o Decápolis o Perea, que eran diferentes distritos, por así decirlo, de cómo se dividía en ese tiempo la administración romana especialmente, ya. Y resulta que, según Lucas, no van por Perea, sino van por Samaria. ¿Ya? Y finalmente eso. Entonces, primero quería poner, digamos, en contexto así esto con un mapa como para que ustedes lo puedan ver. Ya les digo, hay dos formas de entenderlo y que están, digamos, relatadas en el Evangelio. Esto ni siquiera es tema de los estudiosos ni nada. En el Evangelio de Marcos y de Mateo se dice que cogió por Peré, o sea, vía Jordán, digamos, vía el Jordán para llegar a Judea. Pero según Marcos, perdón, según Lucas, incluso alguna parte de Juan, se dice que más bien bajó por Samaria. ¿De acuerdo? Eso nada más. Y aquí estaría, pues, esto es una especie, una representación, una propuesta, así que ustedes quieren de aquel viaje. ¿De acuerdo? La primera, ya les digo, por Perea, por acá, por el Jordán, y la otra por Samaria. Ahora, con eso en mente, vamos a ver acá. Vamos a volver a nuestro texto. Ustedes saben, y siempre vale la pena recordarles, que este texto de aquí de que tenemos aquí enfrente, digamos, de Lucas que tenemos en la pantalla, es una, si se quiere, una,
llamémosle una refinación, una revisión, si se quiere, de la Reina Valera. Ya especialmente en donde la Reina Valera a veces traduce, no necesariamente mal, pero no tan preciso, es en donde mayormente metemos mano. ¿Ya? Por eso siempre les pido de pronto en algún momento que podamos alguna otra versión y demás como para corroborar justamente eso. Entonces, vamos a ver. Dice, y sucedió que cuando se llenaron los días de su ser recibido, y él afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Ya, si yo quiero leer el libro, digamos, de Lucas, de una manera un poco más textual, más literal, se entendería o se leería algo más o menos así. ¿Ya? Evidentemente en las versiones, en las traducciones, salvo que sea una traducción textual, no van a poner así, porque es un poco complicado de entender. Sin embargo, nos da dos datos. Una, que se cumplió un tiempo. Esto de llenarse los días, acuérdense que es una forma más bien hebraica o hebrea, judía, si ustedes quieren, de decir que se cumplió el tiempo, que se cumplió el término. Eso significa que nos da la impresión de que, de que el Señor Jesús aquí tenía un itinerario, una agenda que cumplir si se quiere. ¿De acuerdo? Y esa agenda, digamos, incluía varias cosas en Galilea, pero su objetivo final era Jerusalén. ¿De acuerdo? Y no tanto ir a predicar a Jerusalén, sino ir a morir finalmente en Jerusalén, que eso era donde todo apuntaba. Entonces, lo que el Evangelio nos está diciendo aquí es que él estaba consciente y después los discípulos entendieron que ese tiempo se cumplió y que estaban ya en las condiciones propias de que termine su ministerio en Galilea y ahora comience su ministerio o rumbo hacia Jerusalén. ¿De acuerdo? Ahora, en este pasaje vale la pena de aquí en adelante, entonces hasta el final del libro o hasta que llegue a Jerusalén, la famosa entrada triunfal y todo lo demás, resulta que si somos bastante observadores nos vamos a dar cuenta que Jesús no necesariamente parece que está viajando, o sea, no es que después nos van haciendo la ruta, digamos, como tal, aparece de pronto por ahí en algún pueblo, en algún lugar, pero no da la impresión como tal de un viaje, ¿ya? Ahora, esto, primero que hay una cuestión que debemos saber, porque esto es muy importante incluso hasta por debates que se han dado en el entorno mesiánico y tal. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se suele decir es lo siguiente. Ustedes saben que hay cuatro evangelios, ¿no es cierto? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Y el último, Juan, es de otro tipo. Pero los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos, Lucas, conciben un solo viaje de Jesús hacia Jerusalén, ¿ya? Esa es la gran, digamos, la gran coincidencia, una de las grandes coincidencias de estos tres evangelios es que relatan un solo viaje de Jesús desde Galilea hasta Jerusalén. O sea, es decir, la mayoría de su ministerio fue en Galilea y únicamente fue a Jerusalén cuando ya tocaba que entregue su vida. ¿De acuerdo? Pero cuando se lee Juan, hay duda de eso. Porque Juan, según se suele leer, tiene más de un viaje a Jerusalén. Algunos dicen dos, otros dicen tres, dependiendo de cómo se lee. ¿Ya? En su momento lo hemos de ver. Pero eso es lo que les quiero comentar. ¿Ya? Y algunos, incluso a partir de cómo está estructurado Lucas, algunos han llegado a decir que incluso es posible, a partir de cómo está redactado Lucas, como que ver que sí hubo más de un viaje a Jerusalén. El asunto en realidad es que hubo un solo viaje a Jerusalén, ¿ya? Y lo de Juan se explica de otra manera. En su momento ya lo veremos. Pero el asunto es que aquí debemos no estar, digamos, abstraídos de eso. ¿Por qué? Porque esto es importante justamente por debates que incluso a veces se levantan y que no tienen mucho sentido, como por ejemplo el consabido qué tiempo duró el ministerio del Señor Jesús. Y algunos dicen que duró 3 años, que duró no sé cuánto, que no sé qué horas. Y todo esto es justamente por los viajes que hace el Señor Jesús, otra por las fiestas de Pascua que celebra el Señor Jesús y demás. Entonces, pero son cosas que son bastante triviales en el fondo. ¿Ya? No importa, no se sabe, en realidad no dice la Biblia a ciencia cierta qué tiempo duró el ministerio en Galilea, qué tiempo duró todo el tiempo, todo su ministerio. Pudieron haber sido más de un año, año y medio, 2 años, 3 años, pudo haber sido mucho más tiempo, menos tiempo, no se sabe. Pero estos datos de aquí son los que se suelen tomar para tratar de responder a esas preguntas. ¿Ya? El asunto en todo caso es lo siguiente. Al igual que a propósito de la época que estamos viviendo de Navidad y todo lo demás, que aunque no celebramos y demás, pero justamente se vuelve a este tipo de cuestiones. Resulta que si fuéramos cristianos de esa época, no nos importarían esos detalles.
¿Me explico? Porque no nos estaríamos peleando por cuándo nació, si es que toca o no toca, porque en realidad en ese momento la prioridad era saber qué dijo el Señor Jesús, no cuándo nació, ¿ya? No cuántas veces viajó, ¿ya? Esa no era la prioridad. La prioridad de los cristianos, de la primera iglesia, digamos, de esa época, después del Pentecostés y todo lo más, no era ver en qué año mismo nació, ¿ya? Cuántas veces viajó, cuántas semanas duró no, eso no era una preocupación de ellos. Lo que importaba, lo que es más importante que eso, es saber qué dijo. Eso es lo más importante. Entonces, nuestro énfasis ahora no está en el tema de ver si es que fueron tres, cuatro viajes, porque por último no importa, ¿ya? No importa tanto eso, ¿ya? Como saber qué dijo y entender qué dijo. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora nos vamos a centrar en eso. Pero, con todo, quería comentarles que hay estas diferentes formas de estudiar, digamos, del Evangelio y que se puede incluso ver aquello. En todo caso, Lucas nos dice que viajó una vez, ¿ya? Y lo hace incluso utilizando algunas formas un poco hebraicas, si se quiere, ¿ya? Una, esta de que se llenaron los días. En la Biblia, en el Reina Valera, creo que dice cuando se cumplió el tiempo. Ya, no dice así, literalmente dice cuando se llenaron los días, ¿ya? Y segundo, esta otra forma de decir, afirmó el rostro para ir a Jerusalén. Si ustedes lo ven, esta forma de decir, afirmó el rostro para ir a Jerusalén, no es una forma muy común de hablar. Esto es una forma, algunos señalan, y se sostiene incluso a través de la lingüística, de que esto es una forma hebraica de haber dicho esto. Porque en hebreo, cuando alguien tiene la intención determinada, firme, de ir hacia algún lugar con un propósito, etcétera, sea por huir, sea porque tiene un objetivo que cumplir en algún lugar, se dice de una manera semejante. Se dice, ¿no? Literalmente es como poner el rostro hacia, ¿ya? Se dice así, Sam Panav él, ¿ya? Es decir, puso su rostro hacia, ¿ya? Es decir, como decir, enfocó, ¿ya? Pero más que literalmente enfocó o afirmar el rostro, porque si yo les leo esto de manera literal, ¿cómo alguien afirma el rostro? ¿Me explico? Yo digo, afirmó el rostro, no sé, como que, alguna cosa así, no sé, trabó el cuello. No, no, el asunto es que tenía un propósito muy firme, muy determinado de ir a Jerusalén. ¿Ya? Eso es todo. Y lo hace a través de un modismo, ¿cómo se dice? De una frase idiomática, ¿no? Afirmar el rostro. Es decir, tenía un objetivo muy determinado de ir a Jerusalén, ¿ya? Y dice, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para preparar para él. Entonces, fíjense, como les decía, el viaje, según Lucas, va por Samaria, no va por el Jordán, ¿ya? Y dice, pero no le recibieron porque el rostro de él era como de ir a Jerusalén. Y aquí, recuerden ustedes, ya más adelante en Lucas incluso, vamos a ver el famoso pasaje del buen samaritano y todo lo demás, y desde ya se sabe que samaritanos y judíos no se llevaban, ¿ya? Y sobre los samaritanos aquí vale dejar una cosa anotada. Nosotros ventajosamente y por eso sirve, fíjense ustedes, incluso para leer el Evangelio sirve leer el Antiguo Testamento. Hoy nosotros a lo que estamos estudiando ya sabemos de dónde vino Samaria. ¿Se acuerdan ustedes que Samaria fue fundada por Omri, que no era otro que el papá de Acab, es lo que estamos leyendo, ¿ya? Entonces Samaria, Shomron, como tal, fue la capital del reino de Israel del norte. Pero, ya aún no llegamos a eso, pero debemos saber que, y nos acordaremos también, que años después de que pasan la historia de Acab y todo lo demás, finalmente son conquistados por los asirios y son deportados. No todo el pueblo de Israel, de las 10 tribus, como normalmente lo solemos decir, o del reino de Israel, fue deportado hacia varias ciudades de Babilonia, en Mesopotamia, ¿ya? Fue en realidad lo que mayormente fue, digamos, de expatriado, ¿ya? Fue deportado, fue más bien la cúpula, ¿ya? No fue necesariamente todo el pueblo, porque siempre los asirios cuando sean estos cambios dejaban a gente que conozca el lugar, y por lo general se dejaba a la gente que era agricultora, ganadera, la gente que sabía, la gente que sabía el medio y que sabía cómo subsistir. Y además de esto lo cuenta también el libro de Reyes, si no estoy mal en Segunda de Reyes 17, por ahí creo que está, que no solamente se fueron los del reino de Israel hacia varias ciudades de Asiria, sino que además varios de los que vivían por allá fueron y vinieron a vivir acá en lo que era toda la región de Samaria, el reino de Israel del norte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó después?
Esto se cuenta incluso, fíjense ustedes, en las historias de Esdras y Nehemías, cuando los judíos, en cambio, los del Reino del Sur, se fueron a Persia y regresaron, ya y regresaron, no todos regresaron, pero los que regresaron, había una pugna. ¿Por qué? Porque aquellos que fueron traídos de lejos, ya, por los asirios en su momento, y vivieron en el Reino del Norte, en lo que era el Reino del Norte, resulta que terminaron al paso del tiempo y así de manera dicha, de una manera muy larga, muy gruesa, digamos así, sin mucho detalle, quiero decir, lo que terminaron haciendo fue haciendo una religión propia, ¿ya? Una propia religión eh, basada en el culto al Señor, a Hashem, ¿ya? Basada en el culto a Hashem, pero a diferencia de los judíos, ¿no es cierto? Lo que hicieron después ya los samaritanos, que no eran propios israelitas, eran una mezcla ya de los que se quedaron con los que vinieron, ya era una mezcla y tal, crearon, digamos, o hicieron, formaron su propia forma de culto a Hashem, por así decirlo, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, se hizo un Pentateuco, se hizo su propia versión del Pentateuco, esto más o menos por allá 3 siglos antes de Cristo, si no estoy mal por ahí. Esto, pues, esta fecha se me va un poco de la mente, pero lo que terminaron haciendo es de ellos instaurando su propio culto en el monte Gerizim y teniendo como libro sagrado la Torá, es decir, solo el Pentateuco, pero un Pentateuco, eh, si se quiere, modificado por ellos, ¿ya? Es decir, solamente, quiero decir, ellos no reconocen Josué, jueces, reyes y todos los demás. No, para ellos el único libro sagrado es el Pentateuco, la Torá, ¿ya? Y a la edición del Pentateuco, ellos lo, digamos, y al texto del Pentateuco, ellos le hicieron algunas ediciones, ¿ya? Y finalmente, en la época de unos 3 siglos antes de Cristo por ahí, ellos lo que hicieron fue construir un templo en el monte Gerizim, que finalmente fue destruido por Juan Hircano, que fue uno de los descendientes de los macabeos, ya en la época de los macabeos y todo lo demás, fue destruido ese templo, ¿ya? Y es más, hasta ahora en Jerusalén, digamos en Israel, existe una buena comunidad, si no estoy mal, de unos cuantos, 5.000 o 10.000, algo así, un poco más, no me acuerdo muy bien el número, pero de samaritanos. No necesariamente descendientes de estos per se, pero sí gente que se identifica más que con la etnia samaritana, digamos, con la religión samaritana, que reconoce a la Torá de ellos como tal, que es básicamente la misma, pero tiene algunas variaciones, ¿no? A la Torá como tal, como único libro sagrado. Ellos no tienen reyes, no tienen Samuel, no tienen jueces, no tienen salmos, no tienen proverbios, nada, solo el Pentateuco, ya no se diga ni el Nuevo Testamento, ¿no? Y ellos no adoran en Jerusalén, sino adoran en el monte Gerizim, ¿ya? E incluso muchos de ellos ahora siguen celebrando, por ejemplo, Pascua, celebran en la misma temporada, pero, por ejemplo, ellos lo celebran sacrificando, por ejemplo, un gallo, ¿ya? Y tienen su propia línea de sumos sacerdotes y todo lo demás, es una cosa y es toda una religión, digamos. De otra forma, incluso, algunos le dicen incluso de judaísmo. El asunto es que esa forma de entender, si se quiere, la palabra del Señor, la Biblia, la Torá, si ustedes quieren, había también en esas épocas. Y había pugna religiosa, había pugna de legitimidad y todo lo demás con los judíos. Y ahí se entiende más por qué es que no se llevaban. Ya, no es solamente un tema como de cristianos y católicos. Explico que de pronto puede haber pugna, no. Era una cuestión más arraigada, porque cada uno requería reclamar que es el auténtico Israel antiguo, si se quiere. Y había pugnas también por quién tiene el verdadero libro sagrado, los samaritanos diciendo que es la Torá y los otros diciendo que no, que es todo la Torá, los profetas, los escritos, o sea, una pugna bastante fuerte. Además de una cuestión cultural, lenguaje, era bastante complicado, como Perú y Ecuador en la época de la guerra, digamos así. Era bien, bien complicado, ¿ya? En todo caso, aquí el Señor, según Lucas, volviendo ahí al texto, quiere ir a Jerusalén vía Samaria, ya vía Samaria. Pero aquí dice, fíjense, que no le reciben, no le dan la bienvenida, porque el rostro de Jesús era como de ir a Jerusalén. Entonces, más allá de lo que sea, el asunto es que le rechazan, ¿ya? Le rechazan. Y fíjense ustedes, aquí esto es un punto muy importante por lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que hay un paralelo? Hay un paralelo con el mismo inicio del libro de Lucas, que al inicio de Lucas, después de darnos todo el tema de la infancia del Señor Jesús y después del bautismo del Señor Jesús, comienza ya su ministerio en Galilea y lo primero que pasa por allá en Lucas 4, lo que pasa es que el Señor Jesús es rechazado
por los de Nazaret. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, resulta que aquí el Señor Jesús comienza ya su segunda parte del ministerio después de la transfiguración, todo lo demás, y que con qué se encuentra una vez más con el rechazo. ¿Ya? Esta vez no de sus paisanos, pero finalmente se encuentra con un rechazo. ¿De acuerdo? Y dice, fíjense, aquí además nos vamos preparando también para otra cosa. Aquí el contexto y lo que vamos a ver en lo posterior van a ser un conjunto, como suelen decir algunos, un conglomerado, ¿cómo se dice? Una antología, una recolección de dichos, de enseñanzas del Señor Jesús, pero que tienen este contexto de que son enseñanzas o son dichos que están enfocados mayormente a guiar la conducta de los discípulos que van a seguir a Jerusalén, que van a seguir al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que, digamos, aquí, hasta este punto, más que nada, la dinámica había sido el Señor Jesús como maestro, el tutor, de alguna manera, que le está cuidando a los discípulos y tal, y que Él es el que toma como tal la batuta. Pero, a partir de aquí, la perspectiva que toma Lucas, según se sabe, es que las enseñanzas que quedan ya son más para cuando los discípulos estén sin el Señor Jesús. ¿Ya? Y para cuando la iglesia, digamos, ya se vea abocada a enfrentar la vida solo, digamos así, sin el Señor Jesús ahí cuerpo presente, ¿no es cierto? Eso básicamente. Entonces dice finalmente. Finalmente esto porque es importante, porque de esa manera podemos ver la enseñanza. Y las dos primeras enseñanzas que nos dejan, que es lo que vamos a ver ahora, es básicamente nos va a ir diciendo poco a poco cómo debe ser el carácter de un buen discípulo del Señor Jesús. El carácter, la templanza, si quiere, el temple de un buen discípulo del Señor Jesús. ¿Ya? Y aquí nos presenta esto a través de un mal ejemplo, ya de un mal comportamiento que tuvieron dos de sus discípulos, los hermanos Jacobo y Juan, ya, o Jacob y Johanán, si ustedes quieren. ¿Ya? ¿Qué dice? Viendo esto, sus discípulos del rechazo ahí en Samaria, dice, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Ya? Ahora, aquí vale la pena decirlo. Después dice, 55, volviéndose él los reprendió, diciendo, ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Entonces les decía, este pasaje o estos pasajes entonces comienzan mostrando cómo debería ser el carácter de un discípulo del Señor Jesús, de un buen discípulo del Señor. Y aquí nos muestra a dos discípulos suyos, Jacob y Juan, los hijos de Zebedeo, que ante el rechazo lo que quieren es castigarlos, ¿ya? Pero aquí hay algunas notas editoriales. Ustedes saben que la Biblia o el Nuevo Testamento fue escrito por cada uno, digamos, y lo que hoy tenemos nosotros de esto compilado, así, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en una sola, ¿no es cierto? Es un trabajo bastante posterior y que el original como tal, digamos, de Lucas, el papel, digamos, que habrá tocado la tinta con la mano de Lucas ya no existe. Lo que existe son copias, ¿no es cierto? Y copias y copias y familias de copias y tal. Resulta que los más antiguos tienen algunas variaciones, tienen algunas cosas que otros que son un poco más nuevos, digamos, no lo tienen. Especialmente aquí me he puesto entre paréntesis, entre corchetes, perdón, aquellas cosas que hoy se sabe son añadidas, ¿ya? Son añadidas como una edición posterior de algún editor que estaba copiando el libro de Lucas y que sintió que era necesario poner alguna explicación adicional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si omitimos por un momento los textos que están aquí en corchetes, fíjense cómo queda la historia. Y dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió y se fueron a otra aldea. ¿Me explico? Así sería el texto original, pero primero lo que se sabe es que un primer copista, por así decirlo, alguien que estaba escribiendo, haciendo una copia de Lucas, vio que esto, mandemos fuego que descienda del fuego, perdón, fuego que descienda del cielo y los consuma, esto es una referencia a algo que hizo Elías. Y si ustedes lo pueden ver, aún no lo estudiamos como tal, pero esto está, si no me equivoco, en Segundo de Reyes 1:10, si no me equivoco. Creo que podemos verlo. ¿Ya? De pronto en sus Biblias tienen ahí la versión, la referencia exacta.
¿no? ¿Alguien lo tiene por ahí? Creo que es Segundo de Reyes 1:10, si no me equivoco. Solo como para que lo veamos. Sí, Segundo de Reyes 1:10, aquí está. Yo les leo. Y dice básicamente, dice el 9, desde el 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, a Elías, ¿no? Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿De acuerdo? Entonces, esto, fíjense ustedes cómo es que se va armando un poco la edición del texto, digamos, del Nuevo Testamento. Lo original sería, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? El que estaba entonces copiando esto dijo, como Elías, ¿ya? Y lo incluyó, e incluyó esta parte aquí, como Elías, como hizo Elías, ¿de acuerdo? Y luego, dándose cuenta otra persona, por así decirlo, esto de manera muy, muy pedagógica, no solo explicativa. Luego, como ya quedó aquí como Elías, resulta que quedó un poco suelto el tema de y los reprendió, ¿de acuerdo? Y a partir de algunas datos y demás que se habrán tenido en el tiempo, incluyeron el texto de la reprensión, ¿de acuerdo? Pero según se sabe, ni esta parte, como Elías, ni toda la reprensión como tal, son originales, digamos. Habrían sido más bien añadidas por un editor posterior, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Lo interesante, sin embargo, es que incluso si tomáramos en cuenta la referencia a Elías como que si fuera original, digamos, desde el inicio que estuvo eso, resulta que también aquí el Señor Jesús vuelve a marcar una distancia con Elías. Es decir, yo no soy Elías. La función que hizo Elías era una, pero yo soy diferente a Elías, especialmente en el contexto, acuérdense ustedes como digamos, de esto de quién eres tú. ¿Se acuerdan ustedes de quién dicen los hombres que soy yo? Soy Elías, un profeta, etcétera. ¿Se acuerdan? Y lo que veíamos ahí es que el Señor Jesús quería distanciarse de aquello y quería decir que él no es Elías, sino él es aquel que Elías anuncia, es diferente, ¿no es cierto? Entonces, resulta que incluso, como les decía, si tomáramos como cierto, digamos que la mención Elías y todo lo demás es original, resulta que también incluso a partir de ahí se vería que el Señor Jesús marca una distancia con Elías. Es decir, en pocas palabras, yo no soy Elías. Elías sí tenía una función un poco más de juicio, pero en este momento yo no vengo a juzgar a la gente, vengo a salvarlos, ¿ya? Y tal. Eso por el lado así técnico, si se quiere, del texto. Entonces, si ustedes quisieran, pueden ponerle entre corchetes, si se quiere, estas partes de los versículos que serían añadidos, es decir, la segunda parte del 55 y la primera parte del 56, junto con esta frase de como hizo Elías en el 54. Eso serían como las ediciones posteriores. Ustedes ya lo sabemos que el Nuevo Testamento, como todos los libros de la Biblia, fueron editados según se iba avanzando en el tiempo, ¿no es cierto? Y estas son parte de estas ediciones. Entonces, finalmente, si hacemos por un momento, solo por un momento, fíjense ustedes, si hacemos solo por un momento y omitimos esto, por un momento, la historia quedaría así. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió y se fueron a otra aldea. Si nos quedamos solo con esto, que sería la versión, incluso que fíjense, no pierde sentido, ¿ya? Resulta que, como les decía, se puede ver aquí el carácter que deben tener los discípulos. ¿Y qué se entiende? ¿Qué carácter deben tener a partir de este pasaje los discípulos? Los discípulos están llamados, como nosotros, los seguidores del Señor Jesús, entonces, estamos llamados a no ser eh, juzgones, si se quiere, a no ser demasiado intolerantes, ¿ya? Hay que ser personas más bien compasivas. Hay que ser personas que no quieren o sea, que no buscar el castigo inmediato, ¿ya? Sino más bien ser personas comprensivas, compasivas, ¿de acuerdo? Eso básicamente, ¿ya? A partir de que los discípulos ante el rechazo quieren enseguida castigar a la gente, lo que dice el Señor básicamente, esto, fíjense, esto como les digo, se entiende más si es que lo vemos en el contexto de los primeros hermanos, de los primeros cristianos. Hagan cuenta ustedes.
somos de una iglesia del siglo I, hagan cuenta en cualquier ciudad griega, ¿ya? Hagan cuenta que estamos en alguna ciudad de Galacia, qué sé yo, digan Éfeso, ¿ya? Somos unos de Efesios y estamos leyendo esto. Y resulta que mientras nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana y estamos predicando, hay oposición, hay rechazo, ¿ya? ¿Cuál sería el mensaje ahí? Aquellos que te rechacen, no pidas o no pienses que lo correcto ante el rechazo inicialmente es, ya señor, acábalos. Ya, no. Lo correcto en estas instancias de predicación, de seguir al Señor Jesús, es tolerancia, comprensión y más bien benevolencia. Ya, compasión. No pidas enseguida que porque te rechazaron a la primera, ya, fuego. Me explico, y mátalos. No, acábalos. No. Estamos en otro contexto, ¿ya? Y como les digo, incluso hasta ahora, si nosotros en algún momento saliéramos, por ejemplo, a predicar, ¿cierto? Y alguien nos rechaza, nos rechaza de la forma que sea, más o menos fuerte, nos rechaza, ninguno de nosotros estaría en condición de decir, Señor, como Elías, que descienda. No, lo que nos está llamando es a la calma, a la compasión y decir, tranquilamente, nos rechazaron, vamos por otro lado, no hay problema. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Pero fíjense que, como les decía, esto va dando mucho que notar si lo enfocamos desde la perspectiva de el carácter de los discípulos. Entonces, los discípulos ante el rechazo no se enfurecen, no se frustran y no quieren que descienda fuego, ¿ya? Que además, dicho este paso, sería una mala aplicación del episodio de Elías de allá de segundo de Reyes, ¿no es cierto? Sino que ante el rechazo, los discípulos buenos como nosotros, lo que hacemos es ser compasivos, ser comprensivos y de alguna manera ser, digamos, benevolentes. Es decir, si me rechazan, no me enojo y no pido que enseguida se acaben, se exterminen, ¿no? Al contrario, me rechazan, bueno, vamos por otro lado y no hay problema. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense, una vez más, el carácter del buen discípulo entonces no es ser iracundo, ser frustrarse enseguida ante el rechazo, ante la, ante la negativa, si se quiere. Incluso si se quiere, hasta la percepción de haber sentido una injusticia, de haber sufrido una injusticia. El buen cristiano, el buen discípulo del Señor no es de aquellos que sufre una injusticia o sufre un agravio, como solemos decir, y enseguida explota y dice, Señor, ya que se acaben, todo es una vaina, y ya, Señor, ya que se acabe todo. No, no somos así. Los que somos, digamos, cristianos, buenos cristianos, y hablando en términos actuales, sabemos lidiar con la frustración, sabemos procesar la negativa, sabemos procesar el no. Eso básicamente, ¿de acuerdo? Pero por ahora, digamos, lo voy a dejar así como estaba antes, con los corchetes, solo como para que se vea que esa parte estuvo añadida. ¿De acuerdo? Ahora, siguiendo con el mismo tema, resulta que ahora vamos a tres momentos o tres pasajes o un pasaje que ilustra tres tipos de posibles seguidores del Señor Jesús. Y esto es un pasaje que de pronto muchos de nosotros lo sabemos, mucho se ha predicado, mucho se ha enseñado de esto, y de una u otra manera creo que ya sabemos a qué se refiere. ¿No es cierto? Y es esto de los tres o creo que suelen poner incluso en las Biblias, ¿no? Como los que querían seguir al Señor Jesús, ¿no es cierto? Y bueno, y está el que dice que quiere ir, le pone el tema de que no tengo nada, básicamente, ¿no es cierto? Y ahí queda. Al otro le dice, sígueme, y dice primero que tiene que enterrar a los padres, la famosa frase, deja que los muertos entierren a sus muertos, y luego el otro que le dice, sígueme, o le dice, Señor, te seguiré, pero primero déjame que me despida. Y después del otro, y la respuesta es que ninguno que ponga la mano en el arado es digno, ¿no es cierto? Entonces, antes de leer como tal el pasaje son estos tres eventos que, como les decía, son muy conocidos para nosotros, creo, para todos los que tenemos un buen tiempito en la senda del Señor. Son pasajes conocidos. Y por lo general se suele decir, y digamos, el mensaje aquí es claro, ¿no es cierto? Son tres personas, son tres episodios o tres momentos de personas que quieren seguir al Señor Jesús, pero encuentran un obstáculo. Y a esos obstáculos que ellos encuentran, el Señor Jesús da una respuesta un poco contraintuitiva, ¿ya? Un poco contraintuitiva, pero que desafía finalmente el objetivo final de seguir al Señor Jesús. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver. Dice entonces, dice el 57, yendo ellos por el camino, se entiende, uno le dijo en el camino, ahí está, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
Y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Muy bien, ahora vamos a ver. Primero, vale la pena decirlo. Estos pasajes, es cierto que están relatados como que si fueran tres personas. Dicho sea de paso, el Evangelio de Mateo recuerda solo los dos primeros. Recoge solo los dos primeros. El que quiere, digamos, el que recibe como respuesta el Señor no tiene dónde recostar la cabeza, y al que le responde de deja que los muertos entierren a sus muertos. El otro, es propio de Lucas. Ahora, primero, la primera cuestión es que más allá de que si realmente hubo o no estas tres personas que querían seguir al Señor Jesús, les digo esto, ¿por qué más allá? Porque como les decía, según Lucas fueron tres, pero según Mateo fueron solo dos. Más allá de cuántos hayan sido, lo cierto, como les decía, lo importante es la respuesta del Señor Jesús. Y como bien lo ponen en algunas Biblias, son personas que, más allá de haber existido realmente, representan tres situaciones extremas que merecen, digamos, una decisión muy extrema, si se quiere, de parte de todo discípulo del Señor Jesús. ¿Por qué? Por lo siguiente, las situaciones que cada uno de estos tres personas propone es bastante extrema. ¿De acuerdo? Es bastante extrema. Y quisiera ahí preguntarles a ustedes, ¿qué situación, o sea, qué evento, qué problema en el fondo propone el primero? ¿Ya? Aquel al que el Señor le responde, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué situación es esa? ¿Qué situación, qué aspecto creen ustedes que propone eso? Eh, un poco de recursos limitados y una vida como nómada. Ujú. Muy bien, lo has dicho muy bien, le diste en el clavo. Muy bien, es eso, básicamente es la seguridad. Es la seguridad, en pocas palabras, ¿cierto? ¿Qué es la guarida para las zorras y qué es los nidos para las aves del cielo? ¿Y qué es un lugar donde recostar la cabeza? No se refiere a una cama, necesariamente. El lugar donde recostar la cabeza es una casa, ¿no es cierto? Es una casa. ¿Y qué es una casa si no el lugar de seguridad? Algo ni siquiera de confort, o sea, ni siquiera de comodidad, de holgura, no, es una cosa de seguridad mínima. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, ¿cuál es esta situación? Plantea la cuestión de, en un momento extremo en el que tenga yo que escoger que cualquier discípulo del Señor Jesús tenga que escoger entre su seguridad mínima, ¿ya? Su seguridad mínima, y seguir al Señor Jesús, uno está en capacidad de dejar la seguridad o una comodidad mínima para seguir al Señor Jesús. Pero ojo, esto como les decía, al igual que los otros, no es una situación cotidiana, no lo es, porque a ninguno de nosotros el Señor nos ha pedido que salgamos de nuestra casa. ¿Explico? Como en su momento a los discípulos, ¿ya? Y eventualmente volvieron a sus casas y todo lo demás. O sea, a nadie en realidad, digamos, el Señor le ha pedido que, digamos, llegar a este punto extremo. ¿Sí me explico? Si lo vemos incluso desde la historia, a nadie el Señor, digamos, le ha dicho, digamos, renuncia a tu comodidad y todo. O sea, como para quedarse así sin nada y ser como decía Nati, un nómada. O sea, vivir así. Pues, o si se quiere, muy pocos. Tal vez se me viene a la mente Abraham, tal vez algún patriarca por ahí, Juan el Bautista, Juan tal el vez. Bautista, pero a nadie, digamos, se le ha puesto en un momento así de, a ver, ¿qué escoges? O sea, ¿escoges tu comodidad o yo? O tu resguardo o yo. O sea, a muy pocas personas en la vida, en realidad, se le ha puesto ante una circunstancia así, y ni siquiera es la comodidad, el lujo, la mansión, no. O sea, algo tan sencillo como tener donde dormir, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, es una cuestión muy extrema. Es una cuestión muy extrema que seguramente no llegue a pasar y seguramente tal vez muy pocas personas han llegado a pasar esto. Pero lo que quiere resaltar esto es que ante una situación en la que un cristiano, un buen discípulo del Señor Jesús, se encuentre entre la decisión de
o mi casa, mi seguridad, ¿no es cierto? O el Señor Jesús, uno escoge el Señor Jesús. ¿Me explico? ¿Ya? Muchos por lo general suelen decir que a partir de esto lo que el hombre quería es seguirle por lo que el Señor Jesús le podía dar, ¿no? Que le pide, le pedí una casa, ¿no? Alguna cosa así. No, no, lo que está planteando, como les digo, es una situación. ¿Cuál es una situación de el resguardo que da una casa o seguirle deambulando, digamos, de errante, de nómada al Señor Jesús? Y esto, como les digo, plantea una decisión, una situación, pero extrema, que no va a ser en todos los casos. Posiblemente no lleguemos a eso, ¿ya? Pero en el caso de llegar así de extremo, digamos, es que llegado el caso, uno, un buen cristiano, escoge seguir al Señor Jesús o predicar el Evangelio, etcétera, a su resguardo, a su mínimo resguardo, a su seguridad, si se quiere. Fíjense ustedes. Eso es, y como les digo, esto, puesto en la perspectiva de los cristianos de esa época, es bastante choqueante, bastante impactante. Es bastante impactante porque nos pone bastante altos o bastante claros las prioridades que un cristiano tiene. Fíjense ustedes. Y esto es más, fíjense, ¿quién de nosotros no tiene incluso como sueño de vida, digamos, tener su casa, tener su carro, tener su casa, tener un lugar donde vivir, una casa propia, no pagar arriendo, lo que fuera? ¿Quién no tiene un sueño así, digamos, ya? ¿O quién no ha soñado alguna vez? Pero bueno, resulta que en caso extremo, caso que llegara a darse, que uno tiene que renunciar a eso por seguir al Señor Jesús, uno está en capacidad de hacerlo. Pero como les digo, esto es un caso extremo que solamente está escrito para demostrar el nivel de prioridad que tiene un verdadero discípulo del Señor Jesús. A diferencia de este personaje, que seguramente no le siguió, ¿ya? Que posiblemente prefirió su seguridad, prefirió su casa, prefirió su lugar donde recostar su cabeza, ¿ya? A deambular, si se quiere, a ser nómada, pero con el Señor Jesús. ¿Ya? Como les digo, no es algo que nos invita el Señor Jesús a hacer ahorita, no es que nos esté diciendo, a ver, los que quieren ser cristianos vendan su casa y nos... No, evidentemente no. Sino solamente para poner las prioridades bien claras. Eso es la primera. La segunda, dice, y dijo a otro, sígueme, y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Les pregunto de nuevo, ¿qué situación plantea este diálogo? ¿Qué situación? Así como veíamos arriba el de la seguridad, el del resguardo, ¿qué situación propone este segundo ejemplo? Tal vez el apego a la familia, se me Algo más, ocurre. algo más. Por ahí va, pero algo más fuerte. ¿Quién se... No sé, me imagino en el sentido de que cuando una persona fallece, o sea, no se puede hacer nada. Más o menos como cuando David tuvo su hijo y falleció, o sea, antes de eso imploraba, suplicaba, pero cuando se enteró que su hijo ya falleció, no hizo nada más, porque Ujú. muerto ya está muerto. Ok, En cambio, puede hacer algo mientras sigues vivo. bien, por ahí va la respuesta que da el Señor Jesús, ¿ya? Pero antes de eso, ¿qué situación plantea? ¿Qué situación? A ver, en términos generales, ¿qué es, a qué se refiere o qué cosa es que un hijo tenga que enterrar al padre? O más bien dicho, les Te- pregunto, ¿por Tenga qué? que verlo envejecer y cuidarlo, o sea, verlo envejecer, porque no creo que esté muerto, sino más bien Muerto. le está diciendo No, que aquí ya está está muerto. envejeciendo. No, aquí ya está muerto. Aquí por eso dice, primero vaya, déjame que vaya en tierra a mi padre, se entiende que está muerto. Ahora entonces, les pregunto, ¿en qué momento o por qué un hijo tiene que enterrar al padre? Estevita. Yo he escuchado, pero no sé si va por ese lado, que esta parte es como igual que va por el tema de la seguridad, o sea, decir, Señor, primero déjame que mi padre muera y hay que me dé la herencia y con la herencia pues ya te sigo porque ya tengo seguridad, digamos, por así decir. Porque claro, bueno, o sea, si ya estuviera muerto, pues no estaría ahí, no sé, tal vez estuviera con el papá velándolo. Claro, Mejor. seguramente. Claro, muy buena cosa. Ahora, digamos, eso, pues, digamos, veamos por qué no es.
¿Ya? ¿Por qué no esa? Porque el ejemplo es mucho más sencillo. El ejemplo se entiende, digamos, se tiene que ver desde que el Señor Jesús está caminando. Y se entiende que en su caminar se encuentra con varios. Según Lucas, con estos tres. ¿No? El uno, que quiere ir, pero no está dispuesto a abandonar su seguridad. El segundo, se entiende, se deduce, digamos, que es porque el papá está ahí, está muerto, y primero tiene que resolver su velorio, su entierro. Entonces, entiendo que se suele entender como que, y entiendo que se pueda de alguna manera, como solucionar esto diciendo, déjame primero que se muera mi papá, cojo la herencia y ahí sí te sigo, es decir, no tengo ahorita, no me alcanza, ¿no? Y si es que fuera así, la respuesta del Señor Jesús no tiene sentido, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que dice es deja que los muertos entierren a sus muertos, es decir, está en el contexto de un velorio. Si es que fuera el tema de que espérate que se muera para que coja la herencia, pierde el tema de la potencia que tiene la frase del Señor Jesús. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿ya? Alguna explicación se podrá dar al respecto, pero creo que podría ser un poco forzado. ¿Sí? Entonces, por eso creo que no va por ahí. Ahora, ¿qué más? ¿Qué situación? Y les preguntaba, ¿qué situación plantea que un hijo tenga que enterrar al padre? Obvio que ya se murió, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué se les ocurre? Tal vez no hay nadie más no, tal vez no hay nadie más que le entierre. Va por ahí. Dicho de otra manera, es una obligación, pues. Es ¿Quién una más obligación. quién más le va a enterrar al Sí, papá sino sus hijos? así es. ¿Sí o no? Ven que a Sí. veces, y esto digamos así entre paréntesis, a veces nos hace, a veces la Biblia pensamos que es una cuestión así, pero de pensarle así, de buscarle el recoveco, y no, la cosa es bastante obvia. Aquí lo que está planteando el Señor Jesús, o el Señor y tal, o este pasaje, es una cuestión de una obligación, como suelen decir los técnicos, una obligación filial, es decir, una obligación del Hijo. El Señor le ha dicho, sígueme, y Él le dice, pero, pero, debo enterrar a mi padre. O sea, no es una cuestión de, sí, quisiera, pero es que, no, o sea, tiene la obligación. Y pregunta, ¿acaso el hijo cuyo padre ha muerto no tiene la obligación de sepultar a su papá? ¿Sí o no? Claro, ¿quién más si no? ¿Me explico? ¿Ya? Salvo que, no sé, no haya tenido hijos, ¿me explico? Pero si es que tuvo hijos y son grandes, ¿ya? Como en este ejemplo, ¿ya? Y muere el papá, los que tienen que costear y solventar el entierro del padre son los hijos, es el hijo. Entonces, este pasaje de aquí lo que plantea es una obligación filial. Entonces, el Señor Jesús le dice, sígueme, y él dice, sí, pero tengo que cumplir con una obligación como hijo antes. ¿De acuerdo? Problema. Una vez más, una situación extrema, si se dan cuenta. Es una situación extrema. No es algo que pase todos los días. No es que todos los días el Señor Jesús iba frecuentando los velorios y decía, a ver, tú sígueme, sí, el que está de duelo, vamos. No, esto es una situación extrema que sirve una vez más, y ahí vemos, ¿no? El valor de estos ejemplos extremos, ¿no? De que nos pone una vez más en una situación muy, muy compleja en la que un cristiano, un buen discípulo, tiene bien claras las prioridades. En pocas palabras, llegado el caso, que ha habido casos, y mi papá ha dado mucho testimonio de eso, y de alguna manera en algún momento también nos tocó afrontar algo así, ¿no? Que murió un familiar y tocó, digamos, en realidad, no asistir como tal a todo el sepelio y todo lo demás, porque ya teníamos alguna actividad con algunos hermanos de algunas iglesias y demás. Tocó. ¿Ya? Pero más allá de eso, digamos, lo que quiere plantear es que ante el caso así extremo de que mi propio padre haya muerto y yo tenga que cubrir el velorio y el entierro de mi papá, y frente a esa situación tengo que anunciar el reino de Dios está primero. Ese es el asunto, ¿de acuerdo? Ahora, no ha dejado de llamar la atención la respuesta que el Señor Jesús da, que dice, ¿no? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Al respecto vale la pena decirlo. Ha habido muchas formas de aproximarse a esta frase porque es muy dura, es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil que a alguien se le diga, deja que los muertos entierren a sus muertos. De ahí
que muchos, y hay muchos estudios al respecto, pero abundantes, que proponen, por ejemplo, proponen cuestiones lingüísticas. Una, por ejemplo, que esta frase tenga algunos errores de traducción en arameo, ¿ya? En el idioma que hablaba el Señor Jesús. Una de esas propone que haya un problema aquí en la traducción de la palabra, de la primera palabra muertos, y es que no diga muertos, sino los que entierran, como decir el sepulturero, ¿ya? Entonces, lo que diría el versículo según esta propuesta es, deja que los sepultureros o que el sepulturero, ¿ya? Entierre a los muertos, ¿ya? Pero esa es la una. Luego la otra es que es que es con la segunda. Deja que los muertos, y ahorita se me acaba de escapar. Pero en general, para no hacer mucho lío, hay muchos temas de que está mal traducido, que no sé qué, se puede entender de una otra manera. El asunto es que la frase está bastante clara y no deja de ser muy, muy impactante, muy dura, muy, muy fuerte, ¿ya? Si imagínense que alguien acaba de perder a su papá, no a un primo, a un tío, no, a su papá, ¿ya? Acaba de perder a su papá y en pleno velorio, en pleno trámite, en pleno ajetreo de solventar la muerte y todo lo demás, le vengan y digan, no, tú ve, anuncia el reino de Dios. O sea, deja eso ahí y hay otra prioridad. La frase de deja que los muertos entierren a sus muertos no deja de ser fuerte. Y no hace falta, digamos, darse cuenta de que dijo así seguramente el Señor Jesús. Y hay una cuestión de que esta frase es de lo que algún estudioso, Joaquín Jeremías, suele decir, esto es la ipsísima vox Jesus, es decir, la mismísima voz de Jesús. ¿Y por qué se sabe que esto seguramente lo dijo así tal cual el Señor Jesús? Porque es una forma muy difícil de traducir y es una forma muy difícil de que alguien se haya inventado la frase. Ahora, la cuestión es que hay que entenderlo cómo. Y lo primero, y la forma más común de cómo se suele entender esto, es que los primeros muertos son aquellas personas muertos espirituales, digamos, es decir, el común de la gente que no tiene a Dios, entierre a sus muertos físicos. ¿Ya? Eso básicamente. Y a él, al que Dios le estaba llamando, tenía otra labor que es anunciar el reino de Dios. Ahora, como les digo, esto no es una cosa, sino un ejemplo que plantea una situación, es un diálogo, si se quiere, pero que plantea una situación bastante extrema, ¿ya? No es común que el Señor Jesús haya ido todo su ministerio llamando a gente en este tipo de situaciones, ¿no? O que se haga esto todos los días, ¿ya? Pero nos plantea, al igual que la anterior, una situación bastante extrema en la que un cristiano tiene bien clara la prioridad. Es decir, llegado el caso, no, llegado el caso de que yo pierda a mi propio papá y a la vez tenga que ir a anunciar el reino de Dios, mi prioridad está clara. ¿Ya? Como les digo, es algo muy difícil, es algo muy duro y lo que quiere justamente es plantearnos eso. Es plantearnos eso. ¿Usted qué haría? Se muere su papá y tiene que costear, tiene que resolver su velorio, su entierro o predicar el reino. ¿Qué hace? ¿Explico? Lo que aquí nos enseña es que llegado el caso, pues el discípulo del Señor Jesús está bien clara su prioridad. Tanto como ante una cuestión de necesidad, digamos, de refugio, de resguardo, de seguridad, como ante una obligación de hijo, como hijo. Fíjense ustedes. Y el tercero no es diferente, porque dice, también dijo otro, te seguiré, antes de esta ahorita. Ay, sí, solamente como para, ya lo tengo más claro según la explicación, solamente como para no, digamos, cómo no caería en lo otro que pasó cuando también Jesús reprendió en Mateo 15 dice, en una parte dice, cuando les está, bueno, acusando a los escribas y fariseos, y él dice que ellos, dice, no, déjame leer. Ah, cualquiera que dice honra a tu padre y a tu madre, dice, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo lo con todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no de honrar a su padre o a su madre. Ah, bueno, era más o menos como el tema de que en vez de darles el sustento a los papás, lo da al templo, creo. Entonces, ¿cómo no caeríamos en eso? Porque podrías decir, claro, es la obligación, pero ya es más importante el templo. O bueno, en ese caso, ¿no? Pero Claro. eso. Creo que la cuestión está en diferenciar las circunstancias, ¿ya?
Una, ¿por qué? Porque lo que tú propones de Mateo, lo que bien recuerdas de Mateo, era una práctica que al parecer se había desdibujado, o sea, se había trastocado, porque al parecer era una forma que habían encontrado los fariseos para no sostener a sus padres. Ya, para no sostener a sus padres. Entonces, claro, dices, ¿cómo me libro de la obligación de sostener a mis padres? Bueno, digo que es para Dios y ya está. Entonces, lo que Jesús les dijo en ese momento es, esa forma de honrar a Dios, en realidad no honra a Dios. Porque lo que están haciendo, no están honrando a Dios porque quieren honrar a Dios, porque quieren dar una ofrenda a Dios, no. Están haciendo eso porque no quieren cuidar a sus papás. Y eso es lo que está mal ahí. Acá es diferente. Acá no está hablando de sustento tal, aunque está hablando de una obligación, pero, y como lo vemos, creo que son cuestiones diferentes, porque ahí el objetivo de esa práctica era no cuidar al papá. Acá no es que hay una pugna, si se quiere, o si se quiere, como les digo, son casos en realidad extremos, bien extremos, que lo que hacen justamente es poner el lugar en la balanza, digamos, el peso en la prioridad que más importa, digamos, en la prioridad que nos debería regir a todos. Eso, digamos, es la diferencia que les veo. Ya, la primera, lo que tú has dicho de Mateo, lo de Mateo, y que también está en Marcos, si no estoy mal, es que abrió una mala práctica, con lo cual se estaban salvando o se estaban librando de sostener a los padres. A diferencia de acá, digamos que hay dos, digamos, hay dos objetivos, hay dos fines, hay dos objetivos importantes, si se quiere, que cualquiera de nosotros estaríamos en un grave aprieto si nos toca cumplir los dos. Y lo que nos dice aquí básicamente eso es lo que se llama, ¿se acuerdan ustedes que en el colegio nos daban estos famosos dilemas morales? ¿De qué hacen? De un problema, lleva un momento de la vida en donde uno tiene que decidir y no puede tomar, no puedes decidir los dos. O sea, tienes que salvar a alguien, tienes que hacer uno de los dos. Es como más o menos como, por ejemplo, en esos casos de bien extremos, ¿no? De cuando, por ejemplo, hay un embarazo y es muy de riesgo y ya está dando a luz y de pronto le dicen al papá, bueno, ahorita escoja, o salvamos a la mamá o al bebé, pero no se puede a los dos. ¿Me explico? O sea, son ese tipo de casos. O sea, son ese tipo de casos en los que uno tiene que pensar bien todo, digamos, y escoger y tener bien clara la prioridad. Entonces, son casos, como les digo, como de laboratorio estos. Estos son ejemplos más que nada como de laboratorios. Ya les digo, o sea, ustedes, el de arriba no es tampoco menos sencillo. A la final está haciendo escoger entre su casa, o sea, su casa, su cobijo, el lugar que lo mínimo que cualquier persona necesita y predicar el reino del hombre, del Hijo del Hombre, que es el predicar el reino de Dios. Entonces, fíjense lo que es en realidad ponerse en los zapatos de alguien que tenga que decir entre un lugar donde dormir o predicar o servir al Señor. O por este lado, cumplir una obligación de hijo o predicar el Evangelio, servir al Señor. ¿Explico? Son casos para nada fáciles. Ya les digo, son casos para nada fáciles. Son realmente dilemas morales que plantea el Señor Jesús a través de estos pasajes, pero que lo que nos hacen es despertar y nos hacen poner la balanza en el lugar correcto. Es decir, vea, cualquiera que escoja su seguridad o su deber filial frente a predicar el Evangelio, predicar, seguir al Señor, tiene mal puestas sus prioridades. ¿Ya? Esto, ojo, no está invitando a que se haga tal cosa, solamente es como para que ver en dónde realmente está la prioridad de los cristianos. ¿Ya? Que llegar a un caso extremo como este, porque en realidad son bien extremos estos casos. Les digo, no es que esto pasa todos los días, no es que esto pasa siempre. Son casos muy, muy extremos y bien complicados en donde hay que cumplir dos objetivos que son bastante importantes. Me explico, son muy importantes. El objetivo, por ejemplo, de arriba, de cubrir el resguardo, de cubrir el lugar donde dormir, no es menos importante. ¿Me explico? O sea, es dónde vivo, dónde me guarezco, dónde descanso, ¿ya? No es, digamos, es bien grave. O sea, ¿qué escojo entre eso y servir al Señor? Escojo, o sea, sirvo al Señor, pero me quedo sin lugar donde vivir, donde dormir, donde descansar. O por el otro lado, sirvo al Señor, pero, como en este, o no le entierro a mi papá.
lo vemos, son ejemplos, son casos que han quedado aquí en el Evangelio para hacernos como que nos dan un shock así de realidad, ¿ya? Y que nos dice, llegado el caso más extremo, usted tiene que saber escoger bien, ¿ya? Pero como les digo, son casos súper extremos, como estos casos, como les digo, de los médicos, escoja la mamá o el guagua, ¿qué escoge? ¿Ya? Ya, pero eso no pasa todos los días. Eso sirve solamente para, como ejemplos ya, para nosotros, para saber en dónde debe estar nuestra prioridad. Y que llegado el caso extremo así como este, uno tiene que escoger al Señor. ¿De acuerdo? Y que muchas personas lo han visto. La típica que dicen, el amor de la vida le dice, escoge Dios o yo. Bueno, escojo a Dios. Y me quedo sin amor de la vida. ¿Ya? O el trabajo, Dios, cosas por el estilo, así, pero súper críticas, así como estas, un cristiano tiene bien clara la prioridad. ¿Ya? Pero ojo, cuando son así de claras, ¿ya? Eso básicamente. Ahora, ¿qué les parece si vamos al último? ¿Ya? Dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás, es apto para el reino de Dios. Esto, fíjense ustedes que es algo que nosotros debería ya sonarnos. A qué personaje bíblico le suena este pasaje? Ya recién, no hace mucho lo vimos, en el libro de Reyes. Eliseo. Eliseo, exactamente. Esto es una evocación al llamamiento de Eliseo. ¿Se acuerdan cómo le llamó Elías a Eliseo? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Y si no se acuerdan, les leo, ¿ya? Esto está en Primero de Reyes 19:19, para que no se olviden. Primero de Reyes 19:19. Y dice así, partiendo él de allí, Elías, ¿no? Halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, que te echo yo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras de Elías y le servía. Fíjense ustedes, ¿es o no una evocación del llamamiento de Elías esto? De Eliseo, ¿no? De Eliyahu llamando a Elisha, ¿no es cierto? Si quieren en hebreo. Es una evocación al llamamiento de Eliseo, perdón, de Eliseo. Ahora, fíjense ustedes, es igualito. Y es igualito, ¿por qué? Porque incluso está la referencia al arado. Y resulta que Eliseo estaba arando cuando Elías le llamó, ¿ya? ¿Cuál es la cuestión aquí? Que es la misma situación. Y lo que aquí quiere decir, incluso fíjense, como dentro también de la temática de que el Señor Jesús no es de Elías, ¿ya? O de que el Señor Jesús no es de Elías, que Elías ya vino y todo el más, resulta que aquí el Señor Jesús se diferencia además de cómo llama a Elías, de cómo Elías llama a Eliseo, por cómo lo dice aquí. Dice, ¿por qué? Porque Elías le deja que se despida. Elías le deja que se despida, pero el Señor Jesús dice, no, aquí el que tenga haga lo que este señor aquí, que primero se quiere despedir, no es digno. No es digno, ¿de acuerdo? Ahora fíjense, les pregunto igual de nuevo, ¿qué situación propone esto? Esto de aquí. Señor, deja primero que me despida de los que están en mi casa. ¿Qué situación propone? ¿Qué situación propone? Como de honrar a la gente que está en tu casa, o sea, como darles ese lugar. Ajá, el apego. Ujú. El apego, sí, muy bien. Darle lugar, el respeto, el apego.
déjame que primero me despida de los que están en mi casa, el cariño, si se quiere, el respeto a la casa y demás. Resulta que aquí el Señor les dice, no, cualquiera que tenga como prioridad el apego, si se quiere, la, qué sé yo, la costumbre, lo que sea, a la casa, no es digno. Es como aquel que ponga en la mano en el arado y siga pendiente o sea, poner la mano en el arado en este término significa no tener la vista hacia adelante, sino hacia atrás. Ya, porque es evidente, por ejemplo, que cuando alguien ara, tiene que ir viendo atrás. ¿Ya? No se imaginen tampoco esto que los arados iban así, los que araban iban así, solo viendo adelante, no con el ara. No, en realidad van viendo cómo queda el guacho, cómo queda el surco. ¿Ya? Lo que está diciendo es que poner la mano en el arado es ver el objetivo. Y aquel que regresa a ver, es decir, que pone, se compromete y regresa a ver, es decir, alguien que no se comprometió realmente, que quiso solamente, tiene una buena intención, pero no tiene claras las prioridades. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces, fíjense, son tres situaciones. La primera, una situación de necesidad, si se quiere, de, de cobertura, de refugio. La segunda, una obligación filial. Y la tercera, una cuestión un poco más de apego, si se quiere. ¿Ya? De apego, de afecto, si se quiere. Entonces, cualquier persona que tenga estas tres cosas por sobre el Señor no es digno. Y finalmente creo, pero esto es cosecha mía si se quiere, es lo siguiente. Pensando a alguien que se le haya puesto en una situación semejante, digamos un poco crítica, un poco extrema, y que se le pidió que deje tres cosas, no es a otro sino al mismísimo Abraham. Y esto está en Génesis 12, y les voy a leer la famosa Parashá Lej Lejá, ¿no es cierto? Le dijo, y el Señor dijo a Abraham, Lej Lejá meartzejá, ¿no es cierto? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y me llama mucho la atención porque de una u otra manera creo que esto se puede relacionar. Fíjense, vete de tu tierra, podría ser justamente el tema de la seguridad o lo que sea, ¿cierto? La parentela podría ser justamente el tema del apego, si se quiere, y la casa de tu padre, que podría ser el tema del papá, justamente. ¿Ya? Fíjense ustedes, puede estar por ahí. Y lo que le dijo finalmente Dios a Abraham es, tú deja todo eso y ve a la tierra que yo te señalaré. De alguna manera creo que también en estos tres ejemplos, como lo condensa aquí Lucas, hay algún guiño, un poco indirecto si se quiere, a cómo Dios llamó a Abraham, ¿ya? Que le puso como se suele decir, en un predicamento bien fuerte. Deja todo. Deja trabajo, deja familia, deja todo, déjate, no, déjate y camínate. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso en la parasha en su momento? Lej leja, camínate, camina para ti. Lo cual incluso, fíjense, habla mucho es momento de que andes, digamos, con objetivos propios, ¿de acuerdo? Con objetivos propios que en este caso son los que te plantea el Señor Jesús. Porque fíjense, dicho de otra manera, ¿cuál es el asunto? El asunto es que si lo ven así, que va a ser un poco duro, va a ser un poco duro, un poco chocante, pero si lo ven así, los objetivos que han visto aquí son importantes para nosotros en la medida que dependemos de este mundo. ¿Por qué queremos una casa? ¿Por qué nos apegamos a los papás? ¿Por qué a nuestra parentela? Porque son cosas que nos ayudan a vivir en este mundo. La seguridad, un lugar donde vivir, alguien de donde yo vengo, mi antecesor y el círculo social que me rodea, son aspectos que son necesarios para la vida. ¿Me explico? Son necesarios para la vida. O sea, una persona no vive sin estas tres cosas. ¿Sí me explico? Y lo que en el fondo está poniendo aquí, conectándole con lo de Abraham, lo que le está diciendo es, caminen, detrás de mí, caminen, porque les voy a mostrar un objetivo mejor. ¿Ya? Lo cual implica, en algún momento, renunciar más que las cosas como tal, son los objetivos que persigue la vida en este mundo. Porque lo que le pasó finalmente a Abraham no fue necesariamente que se hizo pobre por seguir a Dios. No, Abraham fue muy rico, fue muy próspero, si se quiere, próspero económicamente.
O sea, no es que se fue Chiro, ¿ya? Lo que le pasó a Abraham fue un cambio de prioridades. ¿Me explico? Y cambiar las prioridades es lo que está hablando acá el Señor Jesús finalmente, a través de todos estos. Y creo que con el ejemplo de Abraham se ve más claro, porque Abraham, ya les digo, no le dijo solamente deslíndate, desúnete, divórciate si se quiere, de Babilonia, de Ur de los caldeos, ¿no? De Ur Kasdim, no. No solamente eso, no. O sea, desde ahora es un apátrida, no. Lo que le dijo básicamente es cambia tus objetivos, cambia. Los objetivos de este mundo son tu tierra, tu parentela, la casa de tu padre. Hablando de lo que dice aquí, los objetivos de este mundo es casa, familia, afecto, sociedad, si se quiere. Casa, afecto, familia, ¿ya? Pero los objetivos del reino de Dios son más importantes, son más trascendentales. Por lo tanto, puedes tener todo esto, pero lo importante es que la mente tenga bien claras las prioridades, tenga bien claros los objetivos. Lo que pasó con Abraham, porque acuérdese que incluso Abraham salió de la tierra incluso con su padre, ¿ya? Salió con Taré. Taré, de hecho, muere mucho más adelante, ¿ya? Salió con Taré por ahí, ¿de acuerdo? Y salió con su esposa, salió con un montón de gente, salió con su sobrino, salió con Lot. Entonces tampoco es que dejó tal cual la casa de su padre. La tierra dejó, la parentela y todo más, pero fue con un núcleo, con un núcleo familiar, si se quiere. Si lo vemos. Entonces, ya les digo, no es como, por eso les decía, esto más allá de que hayan sido tres personas que realmente pasó tal como esto, más allá de eso, lo que está planteando son tres supuestos, tres casos, tres eventos en los que nos plantea bien claro y se contraponen muy claro el objetivo de seguir al Señor o seguir los objetivos que nos puede plantear la supervivencia en este mundo. Y al momento de decidir entre la supervivencia en este mundo y seguir al Señor, el cristiano decide seguir al Señor como Abraham. Y como en realidad todos los cristianos, porque de una u otra manera todos lo hemos hecho. ¿De acuerdo? Eso básicamente. Entonces fíjense que creo que ha sido bonito al final atar este pasaje de aquí con la parashá de Lej Lejá. Es más, si es que me propusieran a mí, digamos, o los propusiera cuando en su momento del año toque leer la parashá de Lej Lejá, así como hay la Haftará que se lee la parte de los profetas, habría que leer esta parte de Lucas. Porque creo que es lo mismo, en el fondo. Creo que habla de eso y ya en términos del Nuevo Testamento, y que es hermoso verlo así. Y esto a la vez, ya para concluir, nos enseña por qué es que la Torah es lo mismo que la profecía, que es lo mismo que el Evangelio. Fíjense, lo mismo que aquí está dicho para los cristianos, para los hermanos gentiles de esa época, que no tenían a Abraham en la mente, que no tenían a Abraham en su abolengo, si se quiere, en sus clases de historia no estaba Abraham, pero era otra forma de decirles lo mismo que pasó con Abraham. ¿Sí? Y ahora a nosotros se nos junta todo esto, digamos, fíjense. Entonces es muy bonito ver así, ya les digo, que no es que nos invite necesariamente el Señor a tomar así decisiones de crudas, difíciles, sino que más bien lo que apunta es un cambio de objetivos en la mente, un cambio de objetivos reales, digamos, en la mente, que ya mi objetivo no sea tener una casa, por tener una casa, porque si no, ¿dónde vivo? ¿Me explico? Pablo nunca tuvo casa. Explico, ahí por ejemplo, Pablo nunca tuvo casa, murió en la cárcel, murió preso, murió sin tener una casa propia, si se quiere, o arrendada siquiera, ¿ya? Y así, muchas personas que podemos ver de la Biblia que nos enseñan esto, que al momento de tener uno bien claro el objetivo, bien claro los objetivos y el ritmo que el Señor me marca, pues puedo seguir los objetivos que claramente, digamos, y no tengo lío en sacrificar, por así decirlo, las, las, los objetivos o los planes que me plantea esta vida como que si fueran los únicos o los más loables, ¿ya? Y finalmente, a ver si para concluir, esto también se puede resumir de la siguiente manera. Seguir al Señor Jesús es una cuestión de compromiso realmente y no solamente de buena voluntad, no solamente de buen deseo. No es que sí, Señor, yo te seguiré. No, ¿estás seguro de lo que implica? ¿Están seguros de lo que implica seguir al Señor Jesús? ¿Sí o no? Ya, si está seguro, hágase este test, si se quiere. ¿Está dispuesto a dejar como Abraham tierra, casa y parentela? O hablando en términos del Nuevo Testamento, seguridad, vínculos familiares y vínculos afectivos, ¿sí o no?
Ya, y si está dispuesto a dejar todo eso, vamos adelante. No porque estás obligado a hacerlo, sino porque eso da muestra de en dónde está realmente la prioridad de cada cristiano. Eso nada más. Entonces, hasta ahí. Dios mediante, fíjense, Dios bendito, hemos podido acabar esta primera mitad temática del libro de Lucas. Ya la próxima ocasión podremos continuar a partir del capítulo 10, que ya se va enrumbando, como les digo, hacia el final del libro, que ya terminará en Lucas 24 con la muerte, la resurrección del Señor Jesús y demás. ¿De acuerdo? No sé si tenemos alguna pregunta por ahí que nos haya quedado. Espero haber sido lo suficientemente claro. ¿Ok? Creo que no hay preguntas. Bueno, Dios bendito. Yo solamente quería pensar en que el señor en la redacción, o sea, en cómo dice las cosas, es como que te desanimara a seguirle. Claro. Claro. Y es normal, digamos, es normal porque, pero digamos, pero ¿quién se desanima? Los que no son, los que no pueden ver más Exacto. allá de lo, o sea, más bien los que tienen, o sea, ahora entiendo cuando él dice los que tienen puesto su mirada en las cosas terrenales. Ujú, O sea, pero me pareció bastante diferente esa manera de él decir como en verdad como te desanimara, porque es que no te habla ni siquiera de la vida futura espiritual, ¿no? Para decir, mira, haces eso y la vida futura espiritual es así, sino más bien, bien práctico y hasta un poco bien, bien extremo, como dices tú. ujú. Exactamente. Y a la larga los que se desaniman son los que tienen una perspectiva muy terrena. Pero también hay que refinar, creo yo, la palabra terrena, porque yo a veces cuando hablamos, ¿no? de los objetivos humanos, carnales, pensamos que son esos bien obvios, ¿no? Como la fama, la fortuna. No, los objetivos terrenos, Cosas bien prácticas. claro, los objetivos terrenos es dónde vivir, qué comer, tener un círculo social. Ese es un objetivo terreno. Y no que sea malo, pero es un objetivo de esta tierra, ¿o no? Porque ya en el cielo no estamos preocupados por dónde voy a vivir. ¿Me explico? En ese sentido son objetivos terrenos. Entonces, cuando hablemos de los deseos de la carne, no son necesariamente los pecados, no, a veces son cuestiones mucho más sencillas. Y lo que el Señor acá nos enseña es eso, que las cosas, incluso las más sencillas, son terrenas. Y si son terrenas, hay que saberlas subordinar a lo que es realmente el objetivo del Señor Jesús. Eso, eso básicamente. Entonces, es una cuestión, como les decía, de ordenar las prioridades. Es decir, si mi objetivo de vida es una profesión, es una casa, es un carro, incluso una familia, un hijo, no sé, un negocio, o por más altruista que sea, ¿ya? Pero si ese es mi objetivo de vida y no el seguirle al Señor Jesús, bueno, hay que subordinar eso, o sea, hay que ponerle en orden, hay que ponerle en orden. O sea, incluso si mi objetivo de vida sea, es lo que dice Pablo, o sea, si es que yo quisiera dar mi cuerpo para que se, y tal, por amor, digamos, si yo diera mi cuerpo a que se entregue y todo lo demás, y no lo hago por amor, es que no sirve de nada. Es eso, o sea, es tener bien claro el objetivo. Y creo que podemos terminar con eso leyendo, ¿ya? Que eso está en Primera de Corintios 12, ¿no? U 11. Primera de Corintios, ¿cuánto es eso? Lo del amor. Primera de Corintios, ¿cuánto es? 11 o 12. 11, creo que es del 13. 5. 13. 13. Imparera. Entonces, fíjense, dice, o sea, si lo vemos esto como al amor, el Señor Jesús, seguirle como el objetivo, entonces dice, fíjense, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, no tengo el objetivo claro, de nada sirve, no soy nada. Permítame un segundito. Dice entonces, si no tengo y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o un metal por ahí que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, no tengo amor, nada soy, no tengo el objetivo. Y si repartiese todos mis bienes,
para dar a comer, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes, lo que quiere decir en pocas palabras es esto. Si yo tengo un objetivo muy loable, muy, muy grande, muy, no sé, muy, ¿qué le digo? Muy honorable, ¿ya? Por más honorable que sea o por más vital que sea, pero está desenfocado, no sirve de nada, bíblicamente hablando, ¿ya? Por eso es que les decía, incluso si yo me planteo tener una casa, tener un auto, tener una familia, tener un negocio, tener una profesión, lo que sea, y no está eso subordinado a lo que Dios quiere y a seguir el objetivo del Señor Jesús, da lo mismo que nada, da lo mismo que nada. De ahí la importancia de nosotros, cada paso que damos, estamos consultando y estamos dejándonos guiar y somos guiados por el Señor. Fíjense ustedes. De tal manera que ahí sí disfrutemos de una casa, así sea arrendada, grande, chiquita, propia, lo que sea, pero tengamos algo y sea cómodo, sea pacífico, la profesión que tengamos sea productiva, sea de ayuda realmente. Digamos, si tengo una familia, si tengo un hijo, si tengo una esposa, si tengo carro, lo que sea. ¿Me explico? A diferencia de cuando se tienen las prioridades mal ordenadas. ¿Ya? Eso básicamente. Eso. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta más por ahí, adicional. Y si no, creo que podemos ir terminando por hoy. Yo tengo una última pregunta. Brian. Entiendo perfectamente lo que mencionas sobre que hay que tener prioridades, pero bueno, ahí está la pelea entre las personas que son cristianas y las personas del mundo. Ya, entiendo lo que menciona Pablo, pero ya en Ujú. el sentido más profundo de la palabra, una persona, o sea, nosotros, ¿cómo podríamos generar eso dentro de nosotros mismos? Porque es verdad lo que dices aquí, mm, la mayoría de personas no es que vivamos en cuevas o no es que vivamos como mendigos, sino sí tenemos nuestras comodidades, como son profesiones, un lugar donde vivir y todo eso. Entonces, ¿cómo hacer internamente, intentar dejar aquello? Porque una cosa es decirlo y otra cosa muy, muy diferente ya es totalmente practicar. No sé si me hice entender en lo que te pregunté. Sí, claro, y es una pregunta muy válida. Es una pregunta muy válida y creo que no hay una respuesta única ante eso, porque creo que depende mucho de cómo el Señor vaya tratando con cada uno. Es algo que se va aprendiendo con el tiempo en realidad y en la medida en la que uno va caminando con el Señor también. Sí, hay algunas personas que lo logran más rápido que otras o que lo comprenden, lo profundizan más rápido que otras, pero lo importante, y esto se va logrando, por eso les decía, es algo que se va practicando, se va ejercitando en la medida en la que poco a poco uno aprende a ir soltando cosas que uno cree que tiene en su control y entregándole al Señor. Poco a poco. Es algo así. Es una especie de un mini proceso, por así decirlo. No te puedo decir, verás, ora todos los días y lee, porque no es tan así. Depende en realidad de cada persona y especialmente en aquello en lo que parezca que uno tiene el control, en donde aquello que uno parece que uno interviene y si no está uno no se da o alguna cosa así. Ahí es donde realmente uno puede ir practicando si se quiere, ir soltando aquello que uno cree que domina, si se quiere, en el sentido de aquello que si no estoy yo se cae, ¿no? O que si no lo hago yo no lo hace nadie, alguna cosa así, ¿ya? E ir dejando, ir aprendiendo a que el Señor Jesús vaya, que Dios vaya moldeando justamente esa área de mi vida en donde yo creo tener el control e ir aprendiendo a, como les decía, es una cuestión de aprender a subordinar el tema, ¿ya? Esto se logra a través de oración, a través de lectura de la palabra, a través de la comunión con los hermanos también, a través de aprender cómo otros hermanos lo han logrado, pero es un proceso a la larga, no hay una respuesta mágica, digamos así, de veras, ándate 3 días de ayuno, no, es una cuestión de poco a poco, ¿sí? Y ya dudas más puntuales creo que las podemos igual ver
de pronto en comunidad o digamos más en privado con toda confianza y en general con todos los hermanos, porque no es algo también que uno ya lo logre. En realidad siempre van a haber cosas de la vida que nos toca ir aprendiendo a soltar según se vayan dando y aprendiendo a soltar en el buen sentido de la palabra, que es decir, a depender realmente, a depender 100% del Señor según las cosas que nos vaya pasando en la vida, ¿sí? Y es algo que uno nunca deja de aprender en realidad, pero que una vez que uno comienza con cosas pequeñas y todo demás y se va ejercitando en eso, pues después ya se hace más fácil y uno ve incluso la vida diferente. Lo que sí es cierto es que en esta vida uno está acostumbrado y uno le enseñan a ver por uno, a plantearse los objetivos, que tu plan de vida, que no sé qué, y que quieres y lucha por eso y tal. Y a veces eso desdibuja un poco y choca, riñe mucho con lo que es la vida cristiana, como lo vamos viendo. Y es como les digo, es aprender a subordinar todo eso a lo que el Señor dijo, como lo que dijo el apóstol Pablo. Es algo más sencillo, verán. Hay un buen ejercicio. Permítanme buscar un pasaje que es este. ¿Dónde está? Ya, Santiago 4:15, ahí está. Dice, fíjense lo que dice aquí, mire. Dice de Santiago 13, Santiago 4:13, Santiago 4:13 en adelante, dice, fíjense. Los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Fíjense ustedes. Entonces, una buena forma, si se quiere un buen ejercicio, es cambiar el lenguaje. Es cambiar el lenguaje y decir, en lugar de decir, mañana me voy a tal cosa, comience a decir, si Dios quiere, haré tal cosa o cual cosa. Y de esa manera incluso uno se va ejercitando. Y esta es una buena forma de comenzar, cambiar el lenguaje. En lugar de decir, voy a estudiar para ser astronauta. Si Dios quiere, estudiaré para ser astronauta. Si Dios quiere. Es una buena forma, pero a la larga es un aprendizaje, es un proceso que nos toca a cada uno de acuerdo a nuestra realidad también. Pero esto les quería también compartir como algo común, como algo común para todos, que nos sirve independientemente de los años que tengamos de cristianos. Si Dios quiere, ya, si Dios quiere, o como solemos decir, no, Dios mediante estamos ahí, Dios mediante tal cosa, porque no sé si va a pasar mañana, no tengo dominio sobre las cosas, entonces, si Dios quiere, tal cosa, ¿ya? Y eso es una buena forma de comenzar, y así se va entrenando uno, ¿sí? Y ya en el tiempo se va viendo los frutos realmente. Eso podría decir. No sé si fui claro, y si tenemos alguna otra pregunta. ¿Sí? ¿No? Bueno, creo que eso ha sido todo por hoy. Entonces, Dios bendito y Anita. Perdón, solo añadiendo tal vez a lo que tú decías, es lo que Dios mismo nos enseña, ¿no? Hacer las cosas para Él, Ujú. que en la carrera de este mundo muchas veces perdemos la vista. Eso, nada más. Exactamente. Amén. Entonces, si no tenemos otra pregunta, creo que podemos terminar por hoy. ¿Sí? Ok, entonces creo que podemos terminar. Dios bendito.